Este es el resultado de cómo hacer filamento casero. Y esta vez lo haré de una forma más detallada para poder responder todas las preguntas que me hicieron a lo largo de este tiempo. Y también con una mejor grabación. Así que comencemos. Primero, necesitamos una pistola de silicona. También se puede hacer con un cautín o soldador. En este caso utilizo la pistola de silicona como para que puedas experimentar qué es tener un filamento PET casero. Ahora siempre me preguntan en los comentarios de cuántos watts. Aquí vemos que son 12 watts. Esto es lo que utilizaremos para este experimento. También utilizaremos las boquillas de la impresora 3D, pero a medida que pase el video, utilizaremos otras formas para hacer el filamento, no solamente con las boquillas. También necesitaremos un casete, el cual nos servirá para poder jalar o tirar uniformemente nuestro filamento. Lo haremos todo caseramente para que no inviertas mucho. Y las botellas con las que haremos este entretenido experimento. Primeramente voy a desarmar toda la pistola de silicona para mostrarles cómo es internamente. Listo, y ya tenemos desarmada nuestra pistola de silicona. Como pueden observar, así es por dentro esta pistola de silicona, con su resistencia y todo. Hay algunos que no tienen, pero lo que más me importa es el calefactor. Pero aquí, con el calefactor vamos a hacer muchas pruebas. En mis anteriores videos lo cortaba y le colocaba la boquilla, pero esta vez vamos a experimentar de distinta forma. Vamos a realizar el filamento con y sin boquilla. Esta vez no lo vamos a cortar, como en mi anterior video lo corté. Aquí podemos observar que en la punta de la boquilla le atravesé la boquilla de la impresora 3D, como para que me dé el filamento. Y tenemos que tener una medida para que tengamos buenos resultados al sacar nuestro filamento. Ahora, en este ejemplo estoy utilizando una boquilla de impresora 3D. Y para que pueda imprimir bien, para que tenga unos buenos resultados, necesito una abertura de 1.5. ¿Por qué? Porque necesito que mi filamento sea compacto y no resbale en la impresora 3D. Ahora puedo abrirle, hacerle una abertura con una aguja, un clavito o un taladro, y es dependiendo de ustedes. Aquí lo estoy haciendo de una manera tan casera como para que vean que sí se puede realizar. Esta es una boquilla de 0.6, pero le haré una abertura que me llegue a 1.5 milímetros de abertura con la ayuda de esta aguja. Acomodamos nuestra aguja y solo nos resta golpear para expandir nuestra abertura. Esto es solamente un ejemplo, pero poco a poco hay que expandir la abertura hasta tener una medida de 1.5 milímetros, que es lo que utilizo siempre yo en este experimento del filamento PET. Listo, ahora medimos. Son 1.5. Enfocamos bien, sí, 1.5 milímetros. Y aquí tenemos otra boquilla más, que la llegué a expandir el orificio y es 1.5. ¿Pueden observar? Listo, con esto nos irá muy bien el experimento. Y llegamos al momento donde tenemos que hacer las tiras para hacer nuestro filamento PET. Esta es mi cortadora, es muy sencilla y práctica. Y también está en un video, explico cómo realizarlo. Pero es muy sencillo, solamente necesitamos medio centímetro, 5 milímetros. Y tiene que estar en ángulo como para que podamos jalar y tengamos una cinta uniforme de botella. Y es fácil de hacer, y si quieres ver el video cómo lo realizo, entra a mi canal, que ahí está. Bueno, continuamos.
Bueno, con esta prensa voy a sujetar mi cortadora de cinta PET para que tenga apoyo y salga uniforme la cinta. Y aquí están nuestras botellas limpias. Hay que lavarlas porque suele dar de distinto color al elaborar. Ahora este es uno de los problemas, el pegamento. Hay que tratarlo de retirarlo con diluyente o con lo que podamos porque esto se acumula en la boquilla. Ahora nos resta cortar para poder darle el comienzo y elaborar la cinta que necesitamos. Una vez ya preparada la botella, empezamos a cortar nuestra cinta de 5 milímetros. Tiene que ser 5 milímetros. Como ven, hay una inclinación en mi cortadora. Por eso, al estar tirando, me da un corte uniforme. Eso quería mostrarles. Y me decían que tenían muchas dudas y tenían problemas al cortar la cinta de botella. E incluso le podemos poner una vara para que pueda ser más fácil y sencillo elaborar esta cinta. Y aquí les estoy mostrando de otro ángulo cómo funciona esta cortadora. La base tiene que ser metálica para que pueda salir un solo tamaño la cinta. Esa es la idea, ya que hice muchos experimentos en madera o con cortadoras impresas en 3D y lastimosamente el roce de la botella los cortó y ya no tenía la misma medida. De esta forma yo estoy cortando las cintas que necesito para elaborar mi filamento PET. Espero que les sirva este ejemplo y esta idea y también la pueden mejorar. Bueno, aquí está el resultado. Esta es nuestra cinta. Ahora la vamos a medir. Bueno, agarramos de cualquier lugar y medimos. Como podemos observar, son 5 milímetros. ¿Ven? 5 milímetros. Y jalamos y medimos en otro lugar. ¿Ven? 5 milímetros. Con esto nos saldrá un buen filamento PET. Ahora, quiero mostrarles esto en mi cortadora. Ahí está la inclinación. Bueno, tiene que ser una pieza metálica como para que pueda salir uniforme la cinta, perdón. Y esta solamente es una base que imprimí con filamento PET. Ahora, hay cortadoras y sitios que enseñan a hacer con madera, pero el problema es que la cinta lo empieza a cortar. Aquí probé anteriormente y como pueden observar, aquí era medio centímetro y empezó a abrirse. Empezó a cortarse con la cinta y ya me salió 8 milímetros. Tiene que ser metálico. Tengan en cuenta eso, tiene que ser una base metálica. Y volviendo a nuestra pistola de silicona, tenemos que revisar si el camino está libre. Hay dos modelos en los cuales el camino está libre, como podemos observar aquí, y en otros hay un seguro, hay una bolita interna. Pero eso lo pueden quitar con un clavito o un alambre empujando. Y así sería, tendría que estar libre. Eso tienen que revisar y tenerlo en consideración. Aquí está nuestra cinta y lo vuelvo a medir, son 5 milímetros. Y cada vez me preguntan de qué tamaño es la cinta que utilizo. Son 5 milímetros. Ahora, tenemos que darle filo como para que pueda cruzar la pistola de silicona. Solo agarramos la tijera y lo cortamos. Y con esto sería suficiente como para que cruce nuestra pistola de silicona. Listo. Cuando está desarmada la pistola de silicona es más sencillo hacer cruzar la cinta. ¿Pueden ver? Bien, cruzo fácil. Porque cuando está la pistola armada sí tenemos que ayudarnos con un alambre. Y llegamos al punto donde todos me preguntaron si pueden realizar este filamento
sin la necesidad de una boquilla de impresión 3D, y sí, se puede realizar, pero en este caso vamos a medir el orificio de la boquilla, son 1.8 y no nos va a servir en este caso, porque al elaborar el filamento se expande y no va a cruzar el teflón de la impresora 3D. Para poderles dar este ejemplo, en este caso voy a utilizar una prensa para mostrarles si realmente funciona. Sí funciona, pero nos vamos a tener que hacer ayudar de un teflón. Ahora ya lo hice calentar la boquilla de la pistola de silicona y solo me resta jalar. Ahora vamos a probar cómo y qué tal nos sale directamente de la boquilla el filamento. Jalamos y sí sale, pero hay un problema. Vamos a jalar más para que puedan observar qué realmente ocurre. Pueden observar aquí, se abre el filamento, se expande como explicaba en un principio. ¿Ven? Y esto no nos sirve para la impresora. Se puede hacer sí el filamento, pero no de la calidad que necesitamos. Y muchos me preguntaron si podían hacerlo de esta manera. Sí se puede, pero no nos deja la calidad que necesitamos. Aquí podemos ver más detalladamente. ¿Ven cómo se expande? Por eso utilizo yo la medida 1.5 para que sea un poco más comprimido y se expanda poco y pueda cruzar el teflón de la impresora 3D. Ahora vamos a probar. Pueden observar, este es el teflón de la impresora 3D y no fluye, se tranca, se obstruye. Este es el problema por no tener la medida adecuada para elaborar el filamento. Listo, con esto queda demostrado. Ahora, ¿cómo podemos solucionar este problema? Simplemente necesitamos un teflón o la base de la extrusora de la extrusión directa del MK4. Y este es su tornillo. Solamente es para darle forma o que se comprima más el filamento. ¿Vieron? Con esto ya podríamos solucionar la expansión del filamento. Pueden observar, nos está saliendo uniforme y de una buena calidad para que fluya dentro del teflón de la impresora 3D. La calidad aumentó bastante. Miren cómo tranquilamente puede desplazarse. Ahora haremos la respectiva prueba con el mismo teflón de la impresora 3D. Y aquí está nuestro teflón de la impresora 3D. La clave es que tiene que deslizarse sobre este teflón para que podamos imprimir. Le colocamos y empezamos a jalar. Con esto nos expandirá nuestro filamento PET y tendrá la medida adecuada como para que podamos utilizarla en la impresora 3D. ¿Vieron cómo fluye? Seguimos jalando. Y los resultados son buenos, en un caso que no tengan la boquilla. Ahora probaremos con la boquilla de la impresora 3D que expandimos el orificio de diámetro. Pero en este experimento le vamos a quitar de la prensa. Muchos no tenemos prensa, así que nos vamos a crear un apoyo. ¿Vieron? Este es un apoyo de un esquinero de aluminio. Solamente lo perforé y le puse el calefactor de la pistola de silicona y empezamos a tirar. ¿Vieron? Esto lo empieza a calentar la boquilla y sale por aquí. Y con eso ya tendríamos el filamento PET. Es una solución. Tal vez no lo queremos cortar la boquilla como hice en anteriores videos y le puse la boquilla de la impresora 3D. Esta es una solución y funciona igual. Y tenemos muy buenos resultados.
pueden observar, ahora vamos a probar si tenemos la medida necesaria como para que entre en el teflón de la impresora 3D. Agarramos el teflón, podemos hacerlo con la base de la extrusora o con el teflón, mucho mejor con el teflón. Aquí está, fluye tranquilamente. Ahora, ya probamos con la boquilla de la impresora 3D, pero muchos me preguntaron, no puedo conseguir esta boquilla. Así que la solución para esto es agarrar un pedazo de aluminio y realizarle un orificio de 1.5. Si no tenemos boquilla, esta es la solución. Vamos a medir. ¿Vieron? 1.5. Así que con esto ya tenemos la solución. O sea, no es necesario tener una boquilla de impresora 3D, pero con lo que tenemos a la mano podemos solucionar todo esto. Listo, ahora vamos a probar la idea. ¿Vieron? Este es un pedacito de aluminio con el orificio y la medida necesaria. Y esta es nuestra apoyadera. Y vamos a crear el filamento PET. Acomodamos y empezamos a calentar. Es un tope. Ahora les voy a explicar por qué. ¿Por qué estoy haciendo de esta forma? Esto es para evitar algún tipo de accidente, ya que como es un plástico y le ejercemos fuerza, suele derretirse la pistola de silicona. Su plástico no suele ser tan bueno. Por eso en este ejemplo estoy utilizando este apoyo, este otro pedazo de aluminio, este esquinero, y me está resultando muy bien. Y esperamos hasta que caliente para poder jalar. Ahora les voy a mostrar un ejemplo por qué muchos tuvieron este accidente. Generalmente, como les conté, el plástico no aguanta mucho. Y al ejercer fuerza podemos tener accidentes y muchos me escribieron que tuvieron este problema. Tiramos, aquí estaba tirándolo, jalando y ¿vieron? Explotó, se separó, se destrozó totalmente. Y con esto muestro que yo tuve igual ese problema. Por eso la solución es hacerle un tope para que nuestro mecanismo no sufra ningún daño. Ahora empezamos a elaborar en esta forma, en esta idea. Y amasamos en nuestro casete. Utilizo yo el casete para que trate de salir lo más parejo posible el filamento, para que no tenga irregularidades. Una vez amasado empiezo a girar. ¿Vieron? Con un trozo de aluminio y con el orificio de 1.5 empiezo a tener el mismo resultado que con la boquilla o con el teflón. Y empiezo a jalar. Lo estoy haciendo de una forma manual, pero ustedes, si gustan, lo pueden mecanizar. Esta es una idea base, lo estoy haciendo de la forma más casera como para que puedan experimentar cómo se realiza o cómo se utiliza en la impresora 3D el filamento PET. ¿Vieron? No sale parejo. Y con esto espero haber sacado de muchas dudas, porque a lo largo de este tiempo me preguntaron si podían realizar este filamento sin la necesidad de una boquilla. Y aquí está la respuesta. Seguimos haciendo el filamento. Y aquí les muestro mucho mejor la parte delantera del tope. Bueno, esto es de un experimento anterior. Le puse el soldador o el cautín para hacer el filamento y esta era su apoyadera. Y también me está funcionando para este experimento, de la pistola de silicona. Y con esto espero haberles sacado de duda. Podemos hacer el filamento prácticamente con una boquilla, un teflón y un trocito de aluminio agujereado. Y listo. Bueno, aquí está nuestro filamento. Ahora muchos me preguntan ¿para cuánto nos dura? Generalmente para 2 horas y un poco más, dependiendo, yo lo diría, del tamaño de la botella. Pero si quieren unir, se puede unir. Y también está eso en uno de mis videos y pueden buscarlo en mi canal. Aquí está, revisamos. Si pusiera esos ejemplos, sería demasiado largo este video, pero aquí está. Espero que con esto hayas resuelto muchas de sus dudas y las preguntas que a lo largo de este tiempo
me hicieron. Ahora haremos la prueba en la impresora. Esta es una impresora, una CR10 Mini. Es como hablar de una Ender 3 prácticamente, con un rango de impresión más amplio. Y aquí está nuestro filamento, ¿vieron? Ahora hay un problema y les voy a explicar. Pero primero, esta es una impresora que lo modifiqué a extrusión directa. También se puede imprimir con la impresora de fábrica, pero con cambiado el teflón a un Capricorn para que se deslice fácilmente el filamento PET casero. Ahora, el problema de la impresión con el filamento PET es que el tornillo del torque, el que empuja el filamento, se daña y habría que buscar algo de mejor calidad. Se daña muy rápido y eso mucho no explican. Ahora, para que se pegue la impresión o nuestro archivo, simplemente vamos a utilizar lo que siempre manejamos: un fijador de cabello, un spray de cabello. Lo hacemos como si fuera un filamento PLA. Se pega normal y tiene los mismos resultados. Y esta es la temperatura que manejamos: 260 grados en la boquilla y 70 grados de cama. Puede ser de 245 grados a 260, pero tendrían que hacer ustedes sus respectivas pruebas. Ahora, como pueden observar, arrancó bien y está empezando a imprimir. Bueno, la configuración está en uno de mis videos, cómo lo configura en Cura o en Prusa Slicer, pero la configuración base es en PETG. Es como si estuvieran imprimiendo un PETG. Boquilla 245 grados a 265 grados, cama 70 grados y un flujo de 160. Y con esto ya tendríamos resuelto otra duda más. Prácticamente es como si estuviéramos imprimiendo un PETG, no se olviden. ¿Vieron? Estaba avanzando. Lo estaba olvidando. Estoy con una boquilla de 0.6. ¿Por qué estoy utilizando una boquilla 0.6? Para que no tenga obstrucción, porque en el 0.4 se puede imprimir, pero es muy finito y llega a obstruirse, y para evitar eso un 0.6 estaría muy bien. También con ese tamaño de boquilla tendríamos la pieza más rápida. Y voy a saltar el video para que pueda mostrarles cómo quedó esta pieza. Listo, ya está terminando nuestra pieza. Y con esto ya terminó nuestro archivo. ¡Genial! Imprimimos una botella. Fue muy interesante. Y como pueden observar, el fijador de cabello lo atrapó muy bien, así que no va a haber en ese caso problemas. Ahora vamos a revisar lo que imprimimos: una botella, nuestro cubo de calibración y un pie. Pero en este caso voy a explicar por qué son de distintos colores. Bueno, ahora vamos a revisar nuestra botella. Está en una boquilla de 0.6, como les estaba comentando, y por eso se le ve de esta calidad. Pero es funcional. Ahora nos vamos a nuestra siguiente pieza. Este es un cubo de calibración. Lo pueden ver, está mucho más finito. Es porque es con una boquilla de 0.4 y nos da mejor calidad. Ahora esto es con una boquilla 0.4, pero aquí la diferencia es que no la ve la botella. Y como pueden observar, imprimió hasta la Coca-Cola. Y estos son los ejemplos de que sí se puede imprimir con filamento PET casero.
Ahora vemos a detalle nuestra impresión con la boquilla 0.6. Y con este video espero haberles resuelto todas las dudas y preguntas que me hicieron a lo largo de este tiempo. Y si tienes más preguntas y dudas, escríbeme en la cajita de comentarios.